Al menguar el año, Mim el enano y su hijo Ibun abandonaron Baaren Danwez y fueron a recoger raíces para las reservas del invierno, y cayeron en manos de los orcos. Entonces, por segunda vez, Mim prometió al enemigo que lo guiaría por pasajes secretos hasta Amon-Ruth. Pero no obstante, intentó demorar el cumplimiento de esta promesa y pidió que no mataran a Gorzol. Entonces el capitán de los orcos se echó a reír y le dijo a Mim: «Por cierto, no mataremos a Túrin, hijo de Húrin». Así fue Baaren Danwez traicionada, pues los orcos llegaron inadvertidos de noche y guiados por Mim. Allí muchos de la gente de Túrin fueron muertos mientras dormían, pero otros, huyendo por una escalera interior, salieron a la cima de Amon-Ruth y allí lucharon hasta caer y bañaron en sangre el Seregón que cubría la piedra. Pero a Túrin, mientras luchaba, lo atraparon echándole una red y lo sometieron y se lo llevaron. Y por fin, cuando todo estuvo en silencio otra vez, Mim salió arrastrándose. Y cuando el sol se elevó sobre las nieblas del Sirion, se puso de pie junto a los muertos en la colina. Pero advirtió que no todos los que allí yacían estaban muertos, porque uno de ellos le devolvió la mirada, y eran los ojos de Beleg el elfo. Entonces, con un odio acumulado durante mucho tiempo, Mim se acercó a Beleg y recogió la espada Anglachel que estaba a su lado bajo un cuerpo caído. Pero Beleg consiguió incorporarse y le arrebató la espada al enano y se la arrojó. Y Mim, aterrado, huyó chillando de la cima de la colina. Y Beleg gritó tras él: «Ya te alcanzará la venganza de la casa de Hador». Ahora bien, Beleg estaba malherido, pero era vigoroso entre los elfos de la Tierra Media y además un maestro de la curación. No murió, por tanto, y poco a poco recuperó las fuerzas, y en vano buscó entre los muertos a Túrin para darle sepultura, pero no lo encontró. Y entonces supo que el hijo de Húrin todavía estaba vivo y que lo habían llevado a Ambanth. Beleg tenía escasas esperanzas cuando partió de Amon-Ruth y fue hacia el norte, a los cruces del Teiglin, siguiendo las huellas de los orcos, y cruzó el Briciag y viajó a través de Dimbar hacia el paso de Anath. Y ahora ya no estaba muy lejos, porque avanzaba sin descanso, mientras que ellos se habían detenido en el camino, cazando en las cercanías, y sin miedo de que alguien los siguiera hacia el norte. Y ni siquiera en los espantosos bosques de Taur Nufuin se desvió del rastro, pues no había nadie en toda la Tierra Media que tuviese la habilidad de Beleg. Pero al pasar en la noche por aquellos sitios malignos, encontró a alguien que yacía dormido al pie de un gran árbol muerto, y Beleg se detuvo y vio que era un elfo. Entonces le habló y le dio lembas, y le preguntó qué hado lo había llevado a ese terrible lugar, y él dijo que se llamaba Windor, hijo de Willin. Apenado, Beleg lo contempló, porque Windor no era ahora sino una macilenta sombra de la forma y el ánimo de antes, cuando la Nirnaeth Arnoediad, ese señor de Nagorthron, había cabalgado con audacia y coraje hasta las mismas puertas de Ambanth, donde había sido atrapado. Porque pocos eran los Noldor capturados por Morgoth, a los que éste daba muerte, y esto a causa de la habilidad de muchos de ellos para la herrería y la extracción de metales y gemas. Y Windor no fue muerto, sino puesto a trabajar en las minas del norte. Por túneles secretos que solo ellos conocían, los elfos de las minas conseguían escapar de vez en cuando. Y así fue que Beleg lo encontró, agotado y perplejo en los laberintos de Taur Nufuin.
Y Windor le dijo que mientras él yacía y atisbaba entre los árboles, había visto a una gran compañía de orcos que marchaban hacia el norte, y con ellos iban lobos, y llevaban a un hombre con las manos encadenadas y lo hacían andar a latigazos. Era muy alto, dijo Windor, tan alto como son los hombres de las colinas nubladas de Hithlum. Entonces Beleg le habló de la misión que pensaba llevar a cabo en Taur Nufuin, y Windor trató de disuadirlo, diciéndole que solo lograría sumarse a Túrin en la desdicha que lo aguardaba. Pero Beleg de modo alguno abandonaría a Túrin, y aun desesperado, despertó otra vez esperanzas en el corazón de Windor, y juntos fueron detrás de los orcos hasta que salieron del bosque a las altas pendientes, sobre las dunas estériles de Anfaulith. Allí, a la vista de los picos de Zangorodrim, los orcos habían acampado en un valle baldío cuando ya la luz del día declinaba, y poniendo a lobos de centinelas todo en derredor, estaban ahora de fiesta. Una gran tormenta venía desde el oeste, y a lo lejos los relámpagos resplandecían sobre las montañas de la sombra, y Beleg y Windor se arrastraron hacia el valle. Cuando todo el campamento estuvo dormido, Beleg tomó el arco y disparó en la oscuridad sobre los lobos centinelas, matándolos uno a uno y en silencio. Luego se adelantaron con gran peligro y encontraron a Túrin engrillado de pies y manos y atado a un árbol seco, y todo a su alrededor. Los cuchillos que le habían sido arrojados estaban clavados en el tronco, y él estaba sin sentido, sumido en un sueño de gran cansancio. Pero Beleg y Windor rompieron las ligaduras que lo sujetaban, y levantándolo, se lo llevaron del valle. Pero no pudieron cargarlo, sino hasta una maleza de espinos algo más arriba. Allí lo depositaron, y ahora la tormenta estaba muy cerca. Beleg desenvainó la espada Anglachel y con ella cortó los grillos que sujetaban a Túrin. Pero ese día mandaba el destino, porque una vez la hoja resbaló sobre los grillos e hirió a Túrin en el pie. Entonces Túrin despertó en una súbita vigilia de rabia y miedo, y al ver a alguien inclinado sobre él con una hoja desnuda, dio un gran brinco y gritó, creyendo que los orcos habían venido otra vez a atormentarlo, y se debatió en plena oscuridad, y blandió Anglachel, y mató con ella a Beleg Cuthalion, tomándolo por un enemigo. Pero al incorporarse, encontrándose libre y dispuesto a vender cara la vida contra enemigos imaginarios, estalló el gran fulgor de un relámpago, y Túrin vio un momento la cara de Beleg. Entonces se quedó inmóvil como una piedra y silencioso, contemplando esa muerte espantosa, y se dio cuenta de lo que había hecho. Y tan terrible era la cara de Túrin a la luz vacilante de los relámpagos, que Windor se echó por tierra y no se atrevió a alzar la vista. Pero ahora, abajo en el valle, los orcos habían despertado, y todo el campamento era un tumulto, porque temían el trueno que venía del oeste, creyéndolo dirigido contra ellos por los grandes enemigos de más allá del mar. Entonces se levantó un viento y cayeron grandes lluvias, y desde las alturas de Taur Nufuin el agua descendió en torrentes. Y aunque Windor le gritó a Túrin, avisándole del extremo peligro en que se encontraban, éste no respondió, y permaneció sentado en medio de la tempestad, inmóvil y con los ojos secos junto al cuerpo de Beleg Cuthalion. Cuando llegó la mañana, la tormenta había seguido moviéndose hacia el este sobre Lothlan, y el sol de otoño se alzaba cálido y brillante. Pero creyendo que Túrin habría escapado lejos de ese sitio y que todo rastro posible estaría borrado, los orcos partieron deprisa sin buscar más, y a la distancia los vio Windor mientras se alejaban por las arenas humeantes de Anfaulith. Así fue que volvieron ante Morgoth con las manos vacías,
y dejaron atrás al hijo de Húrin, que estaba sentado enloquecido y aturdido en las laderas de Taor Nufuin, soportando una carga más pesada que sus cadenas. Entonces Windor llamó a Túrin para que lo ayudara a dar sepultura a Beleg, y él se incorporó como quien anda en sueños, y juntos tendieron a Beleg en una tumba poco profunda, y pusieron junto a él a Belthrondin, el gran arco, que estaba hecho de madera del tejo negro. Pero Windor tomó la terrible espada Anglachel, diciendo que sería mejor vengarse con ella de los sirvientes de Morgoth antes que abandonarla inactiva bajo tierra. Y tomó también el Lembas de Melian para poder fortalecerse en las tierras salvajes. Así llegó a su fin Beleg Arcofirme, el más fiel de los amigos, el más hábil de todos cuantos se albergaron en los bosques de Beleriand en los días antiguos, y murió a manos de aquel a quien él más amaba. Y ese dolor se grabó en la cara de Túrin, y nunca más se le borró. Pero el coraje y la fuerza se renovaron en el elfo de Nagorthron, y dejando Taor Nufuin, se llevó lejos a Túrin. Ni una vez habló Túrin mientras erraron juntos por caminos penosos y largos, y caminaba como quien no tiene deseos ni propósitos. Y el año menguaba, y el invierno se acercaba a las tierras del norte. Pero Windor estaba siempre con él para protegerlo y guiarlo, y así se dirigieron hacia el oeste cruzando el Sirion, y llegaron por fin a Aizelibrin, las fuentes en que el Narog nacía bajo las montañas de la sombra. Allí Windor le habló a Túrin diciendo: «Despierta, Túrin, hijo de Húrin Salion. En el lago de Ibrin hay una risa continua. Se alimenta de fuentes cristalinas que nunca dejan de manar, y Ulmo, el señor de las aguas, que labró su belleza en días antiguos, cuida de que nada las manche». Entonces Túrin se arrodilló y bebió de esas aguas, y súbitamente se echó de bruces, y sus lágrimas corrieron por fin, y se le quitó la locura. Allí compuso un canto para Beleg, y lo llamó Laer Cu Beleg, el canto del gran arquero, cantándolo en alta voz, sin importarle que alguien pudiese oírlo. Y Windor le puso la espada Anglachel en las manos, y Túrin supo que era pesada y fuerte, y que tenía gran poder, pero la hoja era negra y opaca y desafilada. Entonces Windor dijo: «Esta es una hoja extraña, y no se asemeja a ninguna otra de la Tierra Media. Guarda luto por Beleg lo mismo que tú, pero consuélate, porque regreso a Nagorthron de la casa de Finarfin, y tú vendrás conmigo, y te curarás y recuperarás». «¿Quién eres tú?», preguntó Túrin. «Un elfo errante, un esclavo fugado, a quien Beleg encontró y consoló», dijo Windor. «Pero otrora fui Windor, hijo de Gwilym, señor de Nagorthron, hasta que llegué a la Nirnaeth Arnoediad y me esclavizaron en Ambanth». «¿Has visto a Húrin, hijo de Galdor, el guerrero de Dorlomin?», preguntó Túrin. «No lo he visto», dijo Windor, «pero corre el rumor en Ambanth de que aún desafía a Morgoth, y Morgoth lo ha maldecido a él y a toda su parentela». «Eso por cierto lo creo», dijo Túrin. Y entonces se pusieron de pie, y abandonando Aizelibrin, viajaron hacia el sur a lo largo de las orillas del Narog, hasta que fueron atrapados por exploradores de los elfos y llevados a la fortaleza escondida. Así fue como Túrin llegó a Nagorthron.